El tema que se me ha pedido desarrollar me obliga a hacer una mínima digresión o introducción que seguramente ustedes que han venido siguiéndolo por ya varias sesiones van a poder comprenderlo. Es interesante que la ciudad universitaria es un tema emergente de la arquitectura del siglo XX. Es interesante el fenómeno mismo de que en las artes o en la arquitectura emerjan temas. No siempre hubo naturalezas muertas, por ejemplo, en la historia de la pintura. Y no siempre hubo ciudades universitarias entre los arquitectos, y no siempre hubo conjuntos residenciales. Ya la emergencia de un tema con tal fuerza como la que surge en la ciudad universitaria es un fenómeno interesante. Uno podría decir, ¿por qué ocurre? Entre otras hipótesis, uno podría pensar de que la ciudad universitaria es algo así como una ciudad abordable, es decir, que alcanza a tener la complejidad de la ciudad y al mismo tiempo tiene una escala que permite abordarla de manera unitaria y en una escala de tiempo relativamente acotada. Y yo me atrevería a decir que en ese sentido, quizás las ciudades universitarias tienen algo de las ciudades ideales del Renacimiento. O sea, esa idea de decir cómo ha de ser una ciudad y cómo puedo proponerla, en parte puede ocurrir en la ciudad universitaria. No está de más recordar que la universidad como institución emerge juntamente con el resurgimiento de las ciudades. Yo recordaba esa obra tan bonita, ya clásica, de Henri Pirenne, el historiador francés, sobre el resurgimiento de la ciudad medieval, una obra preciosa que recomendaría leer a cualquiera. Y justamente con ese caldo de cultivo complejo proporcionado por el resurgimiento de la ciudad, que involucra instituciones políticas, que involucra el desarrollo del comercio, que involucra intercambios culturales y que no nos olvidemos, involucra los fueros de las ciudades, fueros que garantizaban libertades que no existían fuera de la ciudad. Por tanto, es interesante pensar que es en ese caldo de cultivo, en ese ambiente de libertades y fueros, donde la universidad se desarrolló. Y alrededor de ella se reunieron estudiantes de diversas latitudes, no pocas veces extranjeros, atraídos por las posibilidades abiertas por el estudio y por la vida que alrededor del estudio se suscitaba. No es un tema menor que exista algo así como la vida universitaria. Un catedrático nuestro dijo en una ocasión que la universidad era una forma de vida. No sé si llevar la cosa muy lejos, pero en cualquier caso siempre ha existido desde su surgimiento esta vida universitaria que tiene una serie de complejidades que van desde académicas hasta sociales, hasta personales, y justamente alrededor de ellas es que el tema de la ciudad universitaria surge. Que existieran áreas de la ciudad, por así decir, invadidas o colonizadas por los edificios universitarios, no es exactamente lo mismo que la ciudad universitaria moderna que conocemos. Esta ciudad universitaria surge cuando se piensa en la posibilidad de imaginarla de una sola vez. Y yo diría que es en ese momento en que la ciudad universitaria comienza a figurar a la ciudad real, por decirlo de algún modo, y establece con la ciudad una serie de relaciones e intercambios. Pongo un ejemplo clásico que es distinto a lo que había ocurrido con el ejemplo que mostré anteriormente, por ejemplo, Cambridge, Oxford, Bolonia o París, ciudades donde las universidades habían colonizado áreas. Pero en el caso de este, que es el de el campus de Virginia, pensado por Thomas Jefferson, arquitecto y presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Se piensa de una vez y en un territorio relativamente aislado, es decir, como una suerte de enclave. Y ustedes saben que algunos autores sostienen
que algunas zonas de la ciudad de Washington, concretamente el Mall de Washington, está inspirado en el campus de Virginia. Y uno comienza a ver entonces que la ciudad a veces anticipa, a veces imita, a veces discute con la ciudad. Esto ustedes lo conocen muy bien, lo pongo solamente como referencia, decir que este modo de pensar de manera conjunta un recinto universitario se materializó en Latinoamérica con ejemplos ilustres. Estamos en uno de ellos y existen otros como la UNAM, como la ciudad de Villanueva, en parte como lo que ocurre en Brasilia, etcétera, etcétera, y que uno podría decir que algunos de los episodios más significativos de las ciudades universitarias se dieron precisamente en Latinoamérica, y algunos de los ejemplos mediante los cuales la ciudad universitaria se constituye en un elemento clave del desarrollo cultural y social de sus respectivos países. Pero eso también ocurrió en un terreno más amplio, internacional, porque no hubo arquitecto que tuviese la oportunidad que no entrara en este tema de la ciudad universitaria cuando se le ofreció, ya sea en partes de ella o en totales, como los que yo muestro, digamos, y que sirvieron, pensemos en el primero de los ejemplos, en la Universidad de East Anglia, por ejemplo, en Norwich, de Dennis Lasdom, donde se probaron tipologías de vivienda, se probaron distintas modalidades de circulación urbana, etcétera, etcétera. O sea que, de alguna manera, durante el siglo XX y especialmente en los periodos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, este tema preocupó a los arquitectos de manera muy fundamental. Y uno podría decir que quizá para la gente del Team 10, por ejemplo, no hubo mejor oportunidad que la de la Universidad Libre de Berlín para probar las posibilidades, problemáticas o no, del Math Building. En el caso de Chile, que es el que me han pedido desarrollar, la idea de levantar instalaciones universitarias específicamente concebidas como tales emerge. Entonces, algo le pasó. Se quiere ir. Emerge en la segunda mitad del siglo XIX. Desde allí comienza a haber edificios específicamente concebidos para ser sede de universidades. Y se consagra en el siglo XX, siguiendo las alternativas que el interés en la educación superior despertaba en los ámbitos público y privado. Es ahí donde está la clave del asunto. La Universidad de Chile, por ejemplo, y la Universidad Católica de Chile, de donde yo vengo, habían surgido con modelos muy diversos, pero ambos se habían asociado a lo que en su momento se dio en llamar, como ustedes ven aquí a mi izquierda, el Palacio Universitario. Así se llamaban. Cuando este edificio se construye en Santiago, es probablemente, en el año 1898 comenzó, es probablemente el edificio más grande de la ciudad. Por tanto, era una oportunidad notable para los arquitectos y un fenómeno urbano de mucho nivel. Otro caso que está ahí como en la emergencia del tema de la ciudad universitaria es el que ustedes ven a la derecha, que es el del caso de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, hecha por unos arquitectos muy notables, Smith Solar y Smith Miller, el primero de ellos formado en los Estados Unidos, que ganaron fruto de un concurso a mediados de los años 20 e intentan introducir de alguna manera la idea de campus y los modelos anglosajones como símbolos, como enseñas de un proceso de modernización universitaria asociada, en este caso, a la enseñanza tecnológica. O sea que hay un gran legado, se forma esta universidad, la universidad se dedica a la tecnología y tiene que tener una sede notable y se hace un concurso y ahí emerge un proyecto como ese. Yo pienso que realmente el origen de las ciudades universitarias nosotros lo tenemos así con propiedad en la ciudad universitaria de la ciudad de Concepción, que desde el comienzo se pensó como una institución regional de alcance internacional. Y muy pronto surgió la idea de instalarla en un campus universitario. Y este campus, interesantemente, ha sido capaz de ir articulando etapas de desarrollo de manera coherente durante casi un siglo. Durante este largo proceso,
la universidad se fue complejizando y sus instalaciones se fueron también ampliando, de manera que adquirió una serie de terrenos hasta tener los que tiene hoy día, que son un elemento absolutamente fundamental, yo diría, de su éxito como campus. Yo creo que la Ciudad Universitaria de Concepción es un claro ejemplo de cómo ideales urbanos dominantes gravitan sobre la configuración de un campus y se van articulando entre sí en un proceso evolutivo que refleja bien lo que ocurre en la ciudad. Es decir, uno podría decir, la ciudad fue recibiendo la idea de ciudad que predominaba, se reflejó claramente, en este caso, en la ciudad universitaria. Ustedes saben, bueno, Concepción está a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, cerca del Golfo de Arauco, y en una zona particularmente industrial y la típica, muy cerca de lo que se llama la zona de la frontera, cerca del río Biobío, que colonialmente era la frontera con los territorios indígenas durante la colonia. En el caso de la ciudad de Concepción, se tuvo desde un comienzo la conciencia clara de construir un enclave universitario. Y en esto fue absolutamente estratégico el paraje, el terreno escogido para la universidad, que obviamente en su momento era un terreno periférico. No hay muchos terrenos en el centro de la ciudad para comprar, para hacer un gran campus. Entonces era un terreno periférico, pero bastante cercano a la ciudad. Y al mismo tiempo estaba rodeado de colinas. A mí me hace recordar un poco el emplazamiento de la Ciudad Universitaria de Caracas, que también es una especie de valle rodeado, limitado por varios de sus lados y con un punto claro de conexión con la ciudad. Esto ocurre también en este terreno, donde ustedes ven que toda esta zona es una zona montañosa, digamos, que establece un límite para la ciudad. Lo interesante es que este paraje periférico se tornó una situación central y que ella, por tanto, goza de una autonomía, es un lugar relativamente autónomo, pero al mismo tiempo una conexión absolutamente directa con el centro de la ciudad, que absolutamente la absorbió. Y ella ha tenido la capacidad de integrarse, ustedes lo pueden ver en la fotografía, estas son viviendas normales que rodean, con las cuales existe en este sentido y aquí con el centro un contacto constante con la ciudad. Yo diría que la Ciudad Universitaria de Concepción se ha integrado de manera virtuosa, sin perder su autonomía y ofreciendo a su entorno urbano un espacio público de características únicas. O sea, este lugar es para la ciudad un parque público que durante los fines de semana se llena de familias que lo van a visitar y que se quedan allí a comer un sándwich o lo que sea. Cuestión que es relativamente excepcional y que no se da en muchos de los otros campus que yo les voy a mencionar. Pero ¿cuál ha sido ese proceso? Yo les voy a mostrar a ustedes más o menos rápidamente 3 planes de desarrollo oficiales de la universidad. Un primer plan, en realidad 4, muy primitivo podríamos decir. La universidad aún no era dueña de todos los terrenos y lo que se ocurre es simplemente que cada facultad es un edificio y que todas rodean una suerte de espacio central. Y también las facultades no eran demasiados, había, no sé, fíjense ustedes, una escuela dental, surge muy tempranamente, también con una orientación de alguna manera técnica, digamos. Posteriormente, se produce ya un intento de planeamiento más articulado, con también una universidad que tiene muchísimos más elementos. Por ejemplo, desde un comienzo se supone que la universidad, lo cual no ocurría en los edificios del siglo XIX o comienzos del XX, tiene club universitario, club deportivo, casa del estudiante, piscina olímpica, en fin, además tiene elementos simbólicos, por ejemplo, campanil, que se conservará hasta hoy mismo, digamos, ¿no? Y aquí un arquitecto llamado Carlos Miranda arma este plan regulador, que también es bastante elemental, que pone, yo diría, como puede,
instalaciones deportivas y que en una especie de situación paisajística libre va situando unas especies de pabellones manzanas, o sea, edificios con patios o halls centrales, rodeados completamente por circulaciones que se van uniendo y de una forma más o menos aditiva hacen el total de la ciudad, de los cuales se alcanzaron a construir ya algunos, digamos. Pero quizá el cambio fundamental viene cuando llega un señor que ustedes conocen muy bien, que es Karl Brunner, un urbanista austríaco, además bastante inteligente y habilidoso para conseguir trabajos y para convencer autoridades, y habla con el rector de la Universidad de Concepción y le dice: pero rector, esto que tiene usted no es un plan, no se parece a un plan, son edificios que están puestos ahí, usted requiere un verdadero urbanista, no sé qué, consigue el trabajo y él hace entonces un plan que ustedes lo ven acá, es verdaderamente mucho más articulado, muy en el sentido de Brunner, considera unos espacios centrales, una suerte de plaza, unos edificios centrales, un punto de cruce, este gran eje, diagonales que para Brunner eran todavía elementos urbanos importantes. Esta zona no se ocupaba porque era una zona inundable que se va conquistando poco a poco, digamos, ¿no? Y fíjense ustedes cómo él cambia de esos pabellones con patios centrales a una concepción mucho más moderna como del bloque universitario. Eran todos estos bloques que él va poniendo en distintas partes, la gran mayoría de ellos, pero, por ejemplo, acá había imaginado que había dos edificios, había uno encima y había un arco de acceso, una situación monumental para acceder a la universidad. Y así, más o menos con este plan, la universidad se comienza a desarrollar hasta que otro rector, en fines de los años 50, contrata a otro urbanista muy consagrado, que era Emilio Duart, quien era el profesor de urbanismo de mi facultad, de la Universidad Católica, y había hecho ya planes reguladores, seminarios urbanos sobre Santiago, realizaría también un plan regulador para Concepción, y Emilio Duart realiza un nuevo plan, porque obviamente ese roce entre lo que era la formación más o menos CIAM o lo que sea y lo que eran los conceptos de urbanistas como Brunner o como Hegemann no acababan de resolver, y entonces Duart propone un nuevo plan, pero que en bastantes sentidos respeta lo que Brunner ya tenía. Además no tenía muchas más posibilidades de cambiarlo. Se fijan ustedes que el eje sigue estando allí, solo que Duart libera esta zona. Y aquí viene, él propone un sistema de edificios, invierte los edificios de Brunner. Eso es muy interesante. Brunner los tenía así, porque salían a esta circulación central. Y Duart los pone así, en parte, por el tema de la orientación, oriente-poniente, ¿no? Que es un tema muy importante del urbanismo CIAM, el asolamiento, la orientación, las condiciones higiénicas de los edificios, etcétera, etcétera. Y él propone lo que realmente alcanza a hacer, propone liberar a manera de una especie de mall esta zona central, la monumentaliza todavía más que Brunner, diría, y propone en esta zona lo que realmente alcanzará a hacer, que es el foro abierto o foro universitario, ¿no? Es interesante el modo en que Duart representa su plan. A veces atender a cómo se dibuja algo, no solo a lo que se dibuja, sino a cómo se dibuja, es interesante. Porque Duart propone un dibujo en que la ciudad universitaria se inserta en el territorio. Fíjense ustedes de qué manera mete los cerros, el total, hace un encuadre que es mucho más próximo a un planeamiento geográfico, a lo que llamaríamos hoy día un planeamiento ambiental, porque ese cambio, ese ir de una escala mínima a una escala máxima, era un tema que le preocupaba muchísimo. Y por otro lado, muy de los signos de los tiempos, uno se imagina más o menos el tipo de edificios que él estaba proponiendo. Uno no puede dejar de pensar, cuando ve cosas como esta, un poco en los campus de Mies en IIT, quería introducir el acero, pensaba en unos edificios más o menos ligeros, o sea, estaba también proponiendo una tipología edificatoria, no solo un sistema de circulaciones y unos espacios públicos. Evidentemente, los espacios públicos propuestos por Duart constituyen una expresión clara de esa sensibilidad emergente en los años posteriores de la guerra. Recuerden ustedes el
CIAM sobre el corazón de la ciudad, 51, 52, creo, por ese momento, digamos. Entonces, de pronto se dice, no nos bastan unas ciudades con circulación, con automóviles por aquí, peatones por allá, etcétera, etcétera, con grandes torres, necesitamos que la ciudad tenga un corazón, y comienzan a mirar la Plaza San Marcos de Venecia, comienzan a mirar ese tipo de ejemplos como inspiradores para la arquitectura de posguerra. Y el ejemplo de Duarte claramente muestra como esa sensibilidad, una sensibilidad que atiende a la posibilidad de peatonalización y supone que hay una conexión, diría yo, entre vida ciudadana, democracia, vida social, reunión, etcétera, y a eso corresponde el foro abierto que él propone. Esa idea de foro con la reminiscencia clásica griega es muy importante en este plan. Ese no quiere, ahí está. Es interesante que los diversos desarrollos del campus, ahí tienen ustedes diversas etapas, han sido capaces de integrar piezas arquitectónicas existentes. La más obvia es el famoso campanil. Una anécdota que el rector de la universidad, antes de encargar este campus a sus primeros arquitectos, hizo un recorrido por distintos campus del mundo y se quedó enamorado de Berkeley. Y entonces volvió y dijo, yo quiero una cosa con campanil, como Berkeley. Entonces, la universidad casi ni existía y ya tenía el campanil, digamos. Entonces, ese campanil ha pasado por todos los planes, digamos. Van a ver ustedes con algunas alternativas. Pero lo interesante es que las piezas han ido tomando roles cambiantes dentro de esa temática de, por así decir, continuidad urbana. Y que las piezas que se diseñaron y se construyeron en los años 30 están hoy día todavía ahí. O sea que las piezas pensadas por los primeros planes pasaron a los de Miranda, se conservaron en los de Brunner, y Duarte tampoco propuso ni demolerlas ni nada, sino que de alguna manera fueron incorporándose. En algunos otros casos, esto ya es el año 48, si no me recuerdo, sí, 48, 51, las ideas de Brunner, por ejemplo, se reinterpretan. Brunner hace mucho que no estaba, ya estaba planeando volver a Viena, se había venido acá, a Colombia. Él lanzó la idea de que habría un acceso monumental, pero tampoco lo diseñó mayormente. Y entonces, arquitectos como Budenberg y González, ya en los años casi 50, diseñan este acceso siguiendo las ideas de Brunner, pero en su propia interpretación, seguramente influidos por figuras como Juan Martínez, que había hecho este tipo de cosas en los años 30 en la Universidad de Chile, con el tema de la incorporación del arte, que era un tema también importante en ese momento, y de alguna manera como se van incorporando a los distintos planes. Y en ese contexto surge lo que hace Duarte, lo que Duarte alcanza a hacer, que es básicamente este foro, que es una bonita plaza que existe hasta hoy, bajo nivel, de manera de no interrumpir la gran explanada, ¿verdad? Bajo nivel, con un sector de agua, con la incorporación del arte, que era también súper importante, y flanqueado por el tipo de edificios. Este fue el único que Duarte alcanzó a hacer. Este es el Instituto de Química, fuertemente dañado por el terremoto, hubo que reemplazarlo, pero queda uno de los edificios hechos por Duarte, y que representaba esa especie de plaza urbana, corazón de la ciudad, que en este caso era el corazón de la ciudad universitaria. Y esto es muy anecdótico, por supuesto él quería modificar un poquito el campanil, digamos, porque le parecía que el campanil era demasiado San Marcos de Venecia, digamos, en versión provinciana. Entonces él proponía esta especie de hito más abstracto, ¿no? Pero no se lo admitieron. Así que el campanil sigue ahí incólume presidiendo la ciudad universitaria. Bien, intervenciones posteriores, paso muy rápido. Ya el propio Duarte con Roberto Goicolea, su socio, hicieron la biblioteca que remata del otro lado del explanado. O sea, Duarte alcanzó la biblioteca, el foro abierto y esta gran explanada y el edificio de química. Y posteriormente otros arquitectos continuaron incorporando edificios, no siempre, si se quiere, exactamente de la misma calidad, pero que de algún modo respetaron las líneas matrices del campo. Y también hubo una cierta continuidad. Por ejemplo, este arquitecto Gonzalo Rudolfi
permaneció, no sé, por 30 años haciendo edificios para la universidad. Entonces, esa continuidad se reflejó también en las contrataciones profesionales. Y eso es el conjunto de operaciones que, como sobreposición de planes que se articulan en direcciones más o menos coincidentes, hacen que, a mi juicio, Concepción sea un caso exitoso de planeamiento y que ha sido capaz de integrarse con la ciudad. Más o menos contemporáneamente, paso muy rápido sobre este caso, se produce la intervención de otra oficina súper importante, tan importante como Duart, quizá más por el volumen de la obra, que es Bresciani Valdés Castillo Huidobro, que desarrollan un campus para la Universidad Técnica del Estado, los mismos años que Duart está haciendo la Universidad de Concepción, y que constituye un paso significativo en la evolución de los recintos universitarios en Chile. En rigor, no era una ciudad universitaria ex novo, pero era una operación de extensión de las antiguas instalaciones de la universidad, derivada de la Escuela de Artes y Oficios. O sea, había unos edificios que eran de fines del 19 y ellos proponen una gran ampliación, y estos arquitectos que estaban construyendo todo esto, que es la unidad vecinal Portales, conciben esta suerte de L que rodea a la unidad vecinal Portales y que, si ustedes se fijan, se mueve como en los mismos módulos que la unidad. O sea que arman un trozo de ciudad que tiene un gran conjunto residencial y al mismo tiempo un campus universitario que lo rodea. Está hecha como ustedes lo ven, de grandes bloques longitudinales que hacen contrapuntos a un edificio de aulas que es, yo no veo bien de aquí, pero está por allí, lo ven ustedes aquí, y que de nuevo es importante porque esto es renuente, vuelve sobre esa idea de trama, sobre esa idea de map building que es tan importante en el urbanismo de los años 50 y 60. No digo que sea nomás una influencia, porque si uno mira las fechas, estas cosas se están haciendo antes que la Universidad Libre de Berlín, desde luego, y se están haciendo incluso antes que otros edificios de este tipo. Es algo que estaba en el aire y es algo que ellos vieron la posibilidad de poner en juego en edificios como este. Ahora, ¿quiere? Bresciani Valdés Castillo Huidobro fue probablemente la oficina de mayor impacto profesional en Chile de los años 50 y 60. Y a partir de este diseñaron varias sedes para la Universidad Técnica del Estado, en Punta Arenas, me parece que otra también en Arica, y que fueron algunos de sus trabajos más significativos. Por ejemplo, cosas que hace la ciudad universitaria. ¿Por qué era la posibilidad de que este fuera un edificio experimental? ¿Y por qué era una universidad técnica? Ellos pudieron incorporar una edificación en acero que en Chile era completamente emergente. En ese momento, la compañía de Acero del Pacífico recién comenzaba a producir los primeros perfiles de acero en el país, y entonces mezclaron con el hormigón por el tema de los sismos, hay muchos asuntos técnicos, y entonces fue también no solo un campus experimental en su configuración espacial, sino también en sus características técnicas. La unidad del conjunto, una cierta elegancia, una justeza que tiene han hecho que el campus sea una pieza reconocida del patrimonio moderno de Chile, combinando estos volúmenes elementales y circulaciones cubiertas como criterio compositivo fundamental, logrando una unidad del conjunto y yo diría incluso cierto sentido de monumentalidad, que era uno de los grandes problemas de la arquitectura moderna del momento. Tienen ustedes otro de las interiores, digamos, de la Universidad Técnica del Estado. Bien, y ahora adentrándome en los casos que son más cercanos y que están todavía de alguna manera efervescentes, veamos este caso del Campus San Joaquín, que yo he denominado, tomando prestado una novela de Isabel Allende, El Plan Infinito. El Campus San Joaquín de la Universidad Católica de Chile, de mi propia universidad, constituye, por una parte, la manifestación decidida de una institución por cambiar el modelo de implantación urbana. Es decir, la universidad que había construido a comienzos del siglo XX su palacio universitario quiere hacer otra cosa. De hecho, la localización del campus, ¿verdad? El
Palacio Universitario estaría aproximadamente aquí, en pleno centro de la ciudad. Es el Cerro Santa Lucía, el Cerro San Cristóbal, la Alameda, la calle Vicuña Maquena, la Plaza Italia, pleno centro, pericentro, porque el centro fundacional está aquí. Y la universidad, después de discutir bastante, si me pongo por aquí, si me pongo por acá, si me pongo por acá, dicen, no, queremos fuera. O sea, ya en ese gesto de irse fuera de la ciudad hay una decisión, hay una apuesta por un cierto modelo de planeamiento, como diciendo, para hacer algo nuevo, para hacer algo distinto, necesito librarme de los constreñimientos de la ciudad histórica y tengo que hacer una cosa que sea verdaderamente ex novo. Nuestra facultad se opone a ese criterio, hay unas peleas entre decanos, etcétera, pero el decano de ingeniería, que era el que mandaba en esta posición, finalmente gana la partida y se decide utilizar esto que se llamaba la Chacra San Joaquín y que era un edificio, una propiedad que se había donado a la universidad, sea el lugar de la nueva sede, donde hoy día se localiza más o menos de esa manera. Ya entenderemos cómo esto se va dando, digamos, ¿no? Se trataba entonces originalmente de una chacra suburbana, pero se constituyó allí una suerte de enclave universitario aislado. En los comienzos no había nada alrededor y luego fue rodeado por edificios industriales y viviendas de clase media, media baja, con las cuales la universidad no estableció ningún tipo de relación. Es como, en muchos sentidos, el caso contrario de Concepción. Pero luego surge la nueva conectividad del metro, que ustedes ven en este punto aquí, y la presencia de la universidad allí comenzó como a atraer a otros institutos profesionales, produciéndose en este momento una suerte, yo no lo llamaría barrio, porque no es lo que nosotros llamamos un barrio, una vecindad, no, pero yo diría es una zona educacional, una zona universitaria que el propio Campus San Joaquín ha producido. ¿Cómo fue la historia de este campus? A comienzos de los años 60 se llamó a un concurso en que participaron principalmente los profesores de la universidad y que atrajo a algunos de los más capaces arquitectos de ese momento. Ustedes de nuevo ven el nombre de Emilio Duart, Premio Nacional de Arquitectura, Mario Pérez de Arce, Premio Nacional de Arquitectura, Hernán Riesco, arquitecto muy connotado, exdirector de la escuela, y luego Migliasi, Silva y García, otra oficina. O sea, los mejores recursos se ponen en juego para encontrar. Sería interesantísimo, y no lo haré hoy, estudiar este concurso, porque este concurso muestra cuáles eran las ideas urbanas ideales, por así decir, prevalentes en comienzos de los 60 en Chile. Ustedes ven de nuevo esta idea como de tramas, pequeños patios, la relación entre tramas, por ejemplo, y bloques, la articulación de bloques a manera de otras, la idea de claustros renovados, que es la que propone Duart acá, con algunos elementos monumentales. Pero en definitiva, triunfó un joven arquitecto, sí, conocido, pero que comparado con algunos de los otros era, como suele ocurrir en los concursos, un joven arquitecto emergente, y ganó con este proyecto. Fue el arquitecto Germán Brandes quien planteó un proyecto de fuertes connotaciones paisajísticas que combinaba espacios públicos monumentales abiertos a la cordillera de los Andes con esquemas de edificio tapiz y conjuntos aislados. De hecho, el corazón de su propuesta era una plaza que tenía, me parece que 200 por 200 metros. La cordillera de los Andes está aquí. Esto tenía 3 lados construidos y uno más o menos abierto, con algunos edificios como rectoría, capilla, aulas, en estas zonas de acá, pero era una especie de gran mirador a la cordillera de los Andes. Por tanto, era un proyecto de fuertes connotaciones paisajistas. Y ustedes ven de nuevo el edificio tapiz, el gran invento del momento, rodeando este conjunto alrededor. Pero no era solo, ahí está la maqueta del mismo, el tema de los tipos edilicios, sino que emergía también una nueva idea de universidad. Yo creo que aquí se combinan una idea de ciudad y una idea de universidad. ¿Cuál era la idea de universidad? La vieja universidad que Concepción había representado por las facultades, esto es,
una facultad, un edificio, otra facultad, otro edificio, y la universidad es la suma de los edificios de las facultades, se reemplazaba por un criterio completamente distinto. Estamos en 1963, 4 años antes de nuestra reforma universitaria, o sea que no lo asociamos todavía a la reforma, estas ideas ya estaban en el aire. ¿Qué proponía él? La universidad era un conjunto de servicios centrales que estaban aquí, rectoría, aulas centrales, capilla, biblioteca muy importante que estaba acá, y esto era la gran plaza urbana y pública. Lo que rodeaba a la universidad era la producción de conocimiento, por tanto eran los institutos y los departamentos. Y las escuelas profesionales eran estos bloques en la periferia. O sea que la idea era una universidad que articulaba conocimientos más o menos de manera abstracta y que las escuelas profesionales tomaban esos conocimientos y los aplicaban a un campo específico. O sea, el concepto que finalmente se terminó mutatis mutandi, con muchos límites, imponiendo posteriormente con la reforma universitaria. O sea, ustedes se dan cuenta hasta qué punto el lugar de la universidad expresa también una idea de universidad. Lo que yo quiero mostrar es un poco qué ocurrió con ese plan. Yo mostré cómo en Concepción se iban sumando los planes. Aquí se van restando. Ustedes ven, este es el plan original de Brandes, con su plaza, sus edificios y sus escuelas periféricas. Las otras escuelas se iban a poner por acá, economía, en fin, etcétera, arquitectura creo que estaba por aquí. Ya en los años 80, el plan estaba reducido a eso. Se había introducido unas nuevas aulas que no estaban consideradas, esta era la biblioteca, el sistema que rodeaba todas las instalaciones centrales se había reducido y yo diría simplificado en esta área, las escuelas habían tomado más importancia, en fin, y finalmente, después de no comprar más terrenos como en Concepción, sino vender terrenos, en los años 80 se había reducido a esto, de la antigua plaza no queda más que esto, que originalmente era esto. O sea, uno podría reconocer fragmentos de cada uno de los planes en la realidad de hoy día. Desde el punto de vista de la idea de ciudad propuesta, quedan pocas trazas de ella, digamos. Pero eso es también interesante, porque también ocurre con los planes de las ciudades. Uno puede ir a la ciudad y dice, ¿qué quedó acá del plan de Brunner? Ese elemento, en Santiago hay 4 o 5 calles, o un área, o un barrio donde uno reconoce la idea de ciudad de Brunner, o la idea de ciudad que después se fue imponiendo en el plan intercomunal de los años 60, etc. O sea, en ese sentido, la universidad es muy enseñante para nosotros. Pero yo creo que eso produjo una mutación, digamos, en que yo diría que se ha llamado concurso para nuevos planes, hay nuevos planes reguladores, pero en cierto modo el concepto cambió radicalmente y el campus se convirtió algo así como en una superficie donde se incorporaban piezas arquitectónicas de valor autónomo y por sí misma, y es el criterio que ha terminado, yo diría, imperando. Una cosa más interesante del plan de Brandes. Fíjense ustedes que, claro, los estudiantes son muy jóvenes y quizás no van a saber de qué les estoy hablando, pero más o menos por los primeros años 60 se publicaron las primeras obras de un señor que quizá hoy está un poco olvidado, John Houbraken, un arquitecto holandés, había estudiado en Delft, que llegó a ser decano de MIT. Y Houbraken había sostenido la idea de una arquitectura flexible basada en el concepto de soporte. Es decir, que lo que construía uno era como un chasis, decía él. Él tomaba como ejemplo la industria de automóviles, de otra manera que conducía. Y uno, como quien dice, compraba piezas y sobre esos soportes podía construir distintas cosas. Y él proponía esto para los edificios de vivienda, etc. No tengo la menor idea si Brandes había leído o no Houbraken. Vuelvo a decir que son ideas que están en el aire. Pero él propone exactamente eso, que lo que se construyeran fueran como unas obras gruesas de edificios y que luego se fueran haciendo habilitaciones posteriores. Esto permitía además dominar un proyecto que era gigantesco y que no se podía detallar de la A a la Z y podía hacer en corto tiempo propuestas que se fueran, como quien dice, completando en la medida que existían los recursos. Y ahí tienen ustedes cómo él piensa estas obras que son como infraestructuras, son
trozos, edificios que se producen como en serie. Algunos de ellos permanecieron en esa forma por 15 años y luego fueron completados. Ahí tienen ustedes lo que ocurre precisamente con una de esas completaciones. Y a partir de los años 80 se impone primero completar algunos elementos que habían quedado incompletos del plan de Brandes, y el primero de ellos es la Biblioteca Central de la Universidad, que en el año 83 hicieron ya otros arquitectos, Parada, Moleto, que eran relativamente cercanos a Brandes, pero no tenían que ver, y que es este proyecto de acá, y que se hace en el trocito que alcanzó a construirse de la gran plaza que había propuesto Germán Brandes. Y a continuación, entonces, esta comienza a ser, yo diría, como la regla fundamental. Aquí hay otra fotografía de la completación de la Biblioteca Central, y desde allí, no los muestro todos, hay un conjunto de proyectos súper interesantes, pero que en cierto modo cada uno es un poquito una isla que interpreta a su modo las condicionantes urbanas del campus. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, el primero de ellos es la capilla de Teodoro Fernández, que construyó como la nueva centralidad del campus. Porque si yo vuelvo un poquito atrás, para entender, en el proyecto de Brandes el centro era esta plaza, ¿ya? Perdón, la plaza estaba aquí, me equivoqué, la plaza era esta. Y al poner la capilla en este punto, se traslada todo el centro del campus a este cuadrante. O sea que incluso se cambia radicalmente el centro de gravedad de todo el conjunto. Bueno, cada uno de estos proyectos es súper interesante, hay arquitectos de mucha calidad, y eso nos lleva de nuevo a hablar de cuánto las ciudades universitarias han sido capaces de atraer arquitectura. La alianza entre arquitectos y universidades es muy interesante. Si uno mira desde el siglo XVII o XVI, uno va a encontrar que grandes arquitectos intervenían en las universidades. Y esta idea de incorporar calidad arquitectónica a las universidades ha sido una tradición bastante fuerte. Teodoro Fernández es el último Premio Nacional de Arquitectura y propone una capilla que es bien interesante, pero que además no es solo la capilla que es esta, sino que es un conjunto de edificaciones, una plaza exterior y un espacio público que ordena todo el conjunto. Por tanto, en cierto modo, él construyó a través de esta capilla el nuevo centro del campus San Joaquín. No voy a referirme a las características específicas de cada uno, el interior es bien interesante, la plaza también es particularmente bonita y se sitúa como en el encuentro de estas vías que en una especie de cuadrante son hoy las estructurantes del campus San Joaquín. Un segundo ejemplo de piezas de ese tipo, voy a mostrar unas cuantas, es el edificio de la Facultad de Educación. Si es que mi puntería mejora, si es que esto... Ahí está. De Baizas y del Río, que toma de alguna manera la proximidad de esta avenida de ingreso al campus desde Vicuña Maquena y combina este edificio que tiene como un gran edificio longitudinal con intervenciones puntuales, por así decir, sueltas, el auditorio, unas torres de aulas y oficinas, etcétera, todo ello cubierto por una suerte de gran marquesina, digamos, y plantea el espacio público como una suerte de espacio intersticial entre todos estos elementos. Otro edificio que ustedes seguramente conocerán porque ha sido muy publicado es el de así llamado Torres Siamesas de Aravena, Alejandro Aravena, Murray y Montero, que han llegado a ser internacionalmente conocidas. Ellas albergan las instalaciones de la Dirección de Informática de la Universidad y constituyen un edificio experimental en muchos sentidos, en algunos sentidos también problemático. Por ejemplo, la experimentación energética que se hizo funcionó solo hasta un cierto punto de vista. El volumen bífido, como Alejandro suele llamarlo, de las torres, que se divide como en dos, como la lengua de una serpiente, ¿verdad? El volumen bífido constituye una respuesta al deseo de conseguir cierta esbeltez en un cuerpo que debía albergar mucho programa y no podía tener gran altura. El tratamiento topográfico del suelo, que es una de las cuestiones más interesantes, creo, en este edificio, todo lo que ocurre aquí abajo, tiene que ver con el interés por producir una topografía que genere espacios interiores
al aire, por así decir, sin interrumpir la continuidad del suelo del campus, que se consideraba un valor fundamental, para no romperlo con la idea tradicional de claustros que se oponía absolutamente al concepto del campus. Un poco los puntos de vista originales es la Facultad de Teología, de nuevo de Teodoro Fernández y Asociados, que recupera en algún grado la sobriedad volumétrica del primer proyecto del campus. Situado tras la capilla, se trata de una estructura elemental y repetitiva que a través de sutiles variaciones, por ejemplo, en la estructura exoesquelética, es capaz de generar una volumetría rica y un interior a la vez protegido y permeable. Tal vez uno de los mayores logros de su autor, que es el último Premio Nacional de Arquitectura. Y para poner el ejemplo de la misma tendencia, piezas que van haciendo el campus, el recientemente escogido como uno de los finalistas del Design of the Year, aún no se decide creo, del Museo del Diseño de Londres, es el Centro de Innovación Anacleto Angelini de Alejandro Aravena y Elemental, que aparece como una suerte de vigía a la entrada del campus. Y ha sido concebido de manera completamente inversa a las torres siamesas, casi hermético hacia el exterior, situando un muro de hormigón y los servicios en la periferia. Él procura lograr de ese modo menores pérdidas térmicas y un mejor confort ambiental. El interior, como ustedes pueden ver aquí, el interior ha sido vaciado, dando lugar a una especie de monumental atrio, y los pisos, agrupados en series de 3 o 4, comparten vacíos comunes que son una suerte de patios suspendidos. Es decir, un edificio que tiene, discutible o no, mucho interés arquitectónico, una gran presencia, una gran fuerza, pero que de nuevo es otra adición más al campus. Contrastando totalmente con esto, tenemos este caso, que es el de la Universidad Diego Portales, y que lo he llamado el campus diluido. Las instalaciones de esta universidad, que fue fundada a comienzos de los 80, en el denominado barrio universitario, porque así se denomina hoy en Santiago, en el sector poniente de la ciudad, constituye un reflejo tardío y en cierto sentido paradójico de las elaboraciones urbanas de los años 70 y 80 en Chile, que reivindican los valores de la ciudad tradicional y critican la expansión urbana con modelos próximos a la ciudad jardín, seguido por tantos campos universitarios, por ejemplo el de San Joaquín. ¿Por qué digo que es paradójico? Porque si hay alguien que no sé, iba a usar la palabra abominado de las elaboraciones de los 80, es Matías Klotz, que se ha vuelto a la arquitectura de los 50 y de los 60, a la arquitectura del movimiento moderno más pura, por así decirlo. Sin embargo, él ha sabido intuitivamente comprender las posibilidades que esa misma arquitectura tenía de regenerar una zona tan interesante como esta, digamos. La localización de la Universidad Diego Portales coincidió con de una serie de residencias que ustedes ven aquí, digamos. Estas eran las típicas residencias de la élite chilena, diría yo, entre 1900 y 1940. Obras muy como post-centenario, un poco pretenciosa, también interesante, un barrio muy homogéneo, que en su momento dado tuvo un empaque y que fue abandonado por sus propios habitantes. La operación supone el reciclaje de muchas de esas residencias, que difícilmente ya se habitaban como tales, y su complemento con edificaciones nuevas, que se adaptan y enriquecen el tejido urbano existente. La configuración del campus de la Universidad Diego Portales, si es que puede llamarse de esa manera, campus, corresponde entonces a una idea de ciudad muy presente hoy día, en la que el reciclaje y la regeneración ocupan un rol central y en que los valores de la vida urbana tradicional se asocian a los valores de la vida universitaria. Son las operaciones interesantes que van ocurriendo y por eso que es tan interesante lo que las ciudades universitarias nos pueden ir enseñando. La localización y el desarrollo de la ciudad universitaria en el barrio poniente adquiere, yo diría, un momentum, comenzó antes, se desarrolló, pero
en los años inmediatamente posteriores al 2000. Ustedes van a ver que muchas de estas obras son 2003, 2004, 2006, algunas son más recientes. Y suponen un acuerdo de diseño urbano con la Municipalidad de Santiago. Yo verdaderamente le doy mucho mérito, no creo que sea el único, pero Matías Klotz fue un poco el capitán de todo esto. En primer lugar, para convencer a la rectoría de que sí convenía instalarse en este barrio, cosa que muchas universidades han dicho, me van a asociar con esos vejestorios, yo soy una ciudad nueva, una universidad nueva, necesito otra expresión. Él los convenció, no, mire, esto es de más valor, esto es más nuevo que hacer el mismo campus que han hecho otros. Y después lograron acuerdos con la Municipalidad de Santiago para peatonalizar, para cambiar los tamaños de las veredas. O sea, fue una operación que no es nomás llegar y construir. Fue una operación, yo diría, de regeneración urbana relativamente pensada, que fue seguida por esta universidad y también por otras. Por tanto, hay que pensarlo de esa manera. Y por otro lado, creo que Klotz hizo una operación bastante inteligente. Quizá él tenía poder suficiente para haber dicho, mire, yo voy a diseñar todo esto. A lo mejor era difícil, había que hacer muchos edificios al mismo tiempo porque había un gran préstamo que esa universidad había obtenido, tenía que gastar esos recursos, pero él hizo una cosa que es interesante y que tiene un rasgo también, pienso yo, de pragmatismo y generosidad. Convocó a una serie de profesores jóvenes que tenía en la escuela, a los que él apreciaba y con los cuales pensaba que compartía valores arquitectónicos, y les dijo, esto lo hacemos entre todos. Y él se reservó algunos edificios y asignó otros a equipos en general de gente joven, como acordando más o menos las reglas que se iban a seguir. No son todos iguales. Entonces, ustedes ven en este caso, por ejemplo, Ricardo Guaguat, un poco menor que Matías, también de nuestra escuela, que era el director de la Escuela de Arquitectura, hizo la facultad de Arquitectura y Arte, digamos, ¿no? Que está en la calle República y que ustedes pueden ver también en el siguiente diapo, ¿sí? Exactamente, que respeta la fachada continua de la calle, haciéndola al mismo tiempo más permeable y generando unos interiores de nueva escala, asociados a una construcción ligera, y usaron mucho color también, en la que dominan el ritmo impuesto por mínimos elementos esbeltos, que son los que dominan más o menos en todos estos proyectos. Y vamos a ver rápidamente algunos otros, y ustedes se van a dar cuenta que aunque hechos por arquitectos distintos, parecen tener como una misma mano detrás, digamos. Ahí estamos. Similares criterios se perciben en el edificio de asuntos estudiantiles de Iñaki Volante, Eugenia Soto y Ricardo Napadensky, que es interesante porque estaba situado en el borde del barrio, no está en el corazón como el anterior, y enfrenta una autopista importantísima, la autopista central, y por tanto tenía que ser un edificio de alguna manera recio. La utilización de niveles en subsuelo, que es muy típico en estos casos, y un modo inteligente de aprovechar los interiores de manzana son los elementos fundamentales que hicieron factible la operación encabezada por Klotz. O sea, ustedes se van a dar cuenta que siempre aparecen estos elementos y un aumento de escala en los interiores. Porque una cosa es tener la idea de instalarse allí y otra es convencer a un rector o a un vicerrector que tiene un enorme programa de que los va a meter en unas viejas casas donde no cabían y donde no había las condiciones para hacer un gran auditorio o cosas de ese tipo. La Facultad de Derecho, por ejemplo, de Lenis, Riquelme y Albano, que también está situada en la Avenida República, interpreta el encargo, yo diría, de una manera un poco distinta. Crea nuevos motivos urbanos, como ese pórtico, que nunca existió nada parecido en el barrio, pero que en cierto modo es un elemento clásico, de urbanidad clásica, por así decirlo, haciendo alusión a la tradición y que no necesariamente se encuentra en las preexistencias del lugar. El interior, en cambio, contrastando con él, sorprende con espacios relativamente inéditos que, sin embargo, no son extraños a la transformación de los patios en halls cubiertos que fue tan habitual a comienzos del siglo XX. Muchas de estas casas tenían patios y los convirtieron en halls, como un proceso de densificación urbana, los cubrieron de vidrio, en fin. Y una operación de ese tipo es la que se hace en estos edificios. O también criterios de instalación similares encontramos en la Facultad de Economía, y casi voy a ir pasándola muy rápidamente, o en el
edificio de Humanidades, de Galanti, Insulza y Magrini, para llegar a los propios edificios de Matías Klotz, donde se hacen presentes sus propias convicciones que de algún modo él compartió con este conjunto de arquitectos, que a mi juicio tienen una inteligencia y una astucia compositiva que le permite mantener edificaciones existentes y el espacio urbano de la calle. Esto lo digo porque más o menos por este periodo se difundió la idea de que el patrimonio de algunos edificios emblemáticos en Santiago se podían conservar solo conservando la fachada, lo cual era una cosa absolutamente ridícula. O sea, aparecían unas torres de cristal detrás de una pequeña fachadita adelante, una cosa verdaderamente caricaturesca. En este caso, evidentemente las casas están dedicadas a otra cosa, pero se conservaron en tanto tales. No son las fachadas, son las casas completas que se han conservado, ya sea al lado, ya sea adelante, ya sea junto a, etc. Ahí tienen ustedes uno de los más emblemáticos, que es la Facultad de Ciencias de la Salud de Matías Klotz, que fíjense ustedes, aparece a la calle de este modo. O sea, conservó absolutamente esta casa, digamos, y al interior, esta es la casa, él de nuevo hace la operación de 3 pisos en subsuelo, 6 pisos sobre el suelo y espacios interiores monumentales de ese nivel, digamos, que crean un ambiente bastante interesante para los estudiantes, como ustedes pueden ver aquí. O sea que ese es el mundo exterior, este es el mundo interior, pero más aún, este caso es interesante porque además abrió pasajes interiores peatonales entre calles. O sea que además de construir estos interiores, interconectaron las calles de otro modo y establecieron una suerte de pasajes peatonales que enriquecen toda la trama y todo el recorrido de este barrio patrimonial. Y esta es una de las últimas intervenciones de Klotz, la Biblioteca Nicanor Parra, que se plantea como un edificio, yo diría que con un mayor grado de autonomía, que se inserta en el barrio básicamente a partir de su escala y de mantener la continuidad de la calle, que se acentúa por el acceso a través de unas rampas que son paralelas a la vereda. Ups, no quiere ir para atrás, ahí está. Esa es la Biblioteca Nicanor Parra, que yo diría que se trata de una posición menos mimética que otros casos y si se quiere con un mayor énfasis estructuralista, pero que es capaz de insertar una biblioteca de gran escala como esta en un sector consolidado de la ciudad. Esto no es solo un asunto morfológico, es también un asunto programático. Es decir, le metió una biblioteca notable a un barrio, digamos, que también lo activa como ciudad. O sea, en ese caso la relación ciudad universitaria-ciudad es también una relación de conversación directa y vital y funcional, no es solo morfológica, ¿no? Bien, para entrar en otro caso bien contrastante, fueron 2 ahora, ahí estamos. Aquí tienen ustedes un caso casi de las antípodas y que lo he llamado el Campus Ciudadela de la Universidad Adolfo Ibáñez, que se inicia en el 2001, el proyecto creo que es del 2000. La Universidad Adolfo Ibáñez, en cambio, es una institución privada, bueno, la Portales también lo es, surgida de una escuela de negocios bastante antigua, fundada por la familia Ibáñez, una familia con empresas en Valparaíso, y que se convirtió en universidad y se incorporó nuevas carreras, aprovechando la ley de universidades que abrió la posibilidad de universidades privadas en Chile de los años 80 durante el gobierno militar. Una nueva sede en Santiago fue encargada al arquitecto José Cruz el año 2000. Desde entonces, el mismo arquitecto ha venido desarrollando nuevas instalaciones para dicha universidad en Santiago y en Valparaíso. Y en este caso voy a hablar solo de la de Santiago, incluyendo un edificio de pregrado, uno de posgrado, un gimnasio y un núcleo de laboratorios. Se trata, por tanto, de un caso relativamente único en que un mismo arquitecto, en este caso durante 15 años, desarrolla un conjunto a gran escala y que sería comparable a casos como el de Villanueva en Caracas o quizás como de Rotter acá también en Bogotá, digamos. Para que tengan ustedes una idea, este es el conjunto
La sede está situada en las primeras estribaciones de los Andes, o sea, es ya el límite de Santiago. Aquí la montaña sube más o menos decididamente al oriente, y parte de ella, esto ha sido muy discutido, se encuentra en una zona de conservación ecológica, porque en Santiago está prohibido construir sobre la cota 1000. ¿Y qué zona de conservación ecológica? Entonces ellos tenían que hacer una serie de operaciones para decir qué cosas construyen y cómo reemplazan los espacios que utilizan en otros lados y plantan bosques no sé dónde, pero el hecho es que esto está como justo sobre la cota 1000 o en la cota 1000 y parte de las construcciones están más arriba. Y ahí tienen ustedes las etapas. Este es el primer edificio que se hizo, que es el edificio de pregrado, que está acá. Este es el gimnasio de instalaciones complementarias del pregrado. Luego está el segundo edificio que se hace, que es con un curso de aguas de por medio, que es el edificio de postgrado, que está situado en una cumbre sobre este sector, y ahora se está casi completando un tercer enclave, que es el de lo que se llama laboratorios y talleres. La escala y el tratamiento de la Universidad Adolfo Ibáñez proponen la cuestión de los límites entre el edificio y la ciudad. ¿Cuánto puede aspirar un edificio a ser una ciudad o una pequeña ciudad? ¿Hasta qué punto un edificio es capaz de reconstruir la complejidad de una pequeña ciudad? Por eso que he propuesto la idea de ciudadela, asociada quizás al mundo medieval y al mundo militar, que tal vez alude a dicho punto de encuentro, un entorno limitado, autosuficiente y complejo. Ahí tienen ustedes una vista general de la Universidad Adolfo Ibáñez. Todo esto es de una enorme complejidad arquitectónica y la ciudad de Santiago está aquí abajo. La universidad está mirando hacia la ciudad de Santiago. Por su posición en una suerte de anfiteatro natural sobre el Valle de Santiago, la Universidad Adolfo Ibáñez se veía obligada a disputar, a decidir, a pensar acerca de la relación de la arquitectura con el paisaje, no le quedaba otra, procurando superar la noción convencional de vista. Esto para el arquitecto fue muy importante, porque decía, si yo me pongo aquí, todo el mundo piensa, tú vas a hacer unas terrazas para que miren la ciudad, qué bonito. Una cosa, por así decir, turística, una manera turística de comprender el paisaje. Tenía también que habérselas, digo yo, con las dimensiones de un paisaje imponente, porque construir en la cordillera de los Andes no es poca cosa, y lograr generar un conjunto de espacios interiores y exteriores habitables para la vida universitaria. O sea, ahí tenía que haber estudiantes, tenía que venir los empleados que trabajan todos los días, los profesores tener sus oficinas, los estudiantes sus clubes, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el tipo de problemas que el arquitecto se planteaba. Ustedes saben, José Cruz fue formado básicamente en Barcelona, comenzó en nuestra escuela, pero muy pronto se fue a Barcelona, pero siempre estuvo atento a la experiencia de la Universidad Católica de Valparaíso. Y por tanto ha defendido apasionadamente la necesidad de un fundamento consciente y explícito para su arquitectura, que se expresa a través de sus características. Debe ser curvo por esto, y debe ser recto por esto otro, y aquí, etcétera, ¿no? Y entonces, la idea para el edificio de pregrado fue esta idea de dos líneas quebradas que convergen y divergen, generando a la vez recintos y continuidades que le permiten resolver el edificio. La decisión fundamental es que el edificio no mirará, sino de manera muy medida, hacia el valle, y que lo que hará será invertirse y mirar hacia la cordillera que tiene completamente próxima. Ese fue el desafío que el arquitecto se propuso y que de alguna manera va explicando en estas notas. Esa proximidad casi táctil de la cordillera es por tanto la que domina el lugar, y uno solamente por ciertos intersticios o ciertas ventanas logra de cuando en cuando ver el Valle de Santiago y la ciudad, también para evitar eso que a veces tienen las casas de costa, en que uno mira el mar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y de pronto no quiere mirarlo más tampoco. O sea, él construye una suerte de intimidad propia de la universidad. El edificio está dominado por un manejo de la continuidad. La vida universitaria
está concebida como una suerte de coreografía en que se multiplican alternativas y posibilidades de movimiento, una suerte de promenade geográfico universitaria. En su complejidad, la volumetría, especialmente la volumetría exterior, yo diría que es escueta, insistiendo sobre los mismos recursos, volúmenes blancos, con aperturas siempre similares y un tratamiento rústico del suelo. Uno encuentra siempre los mismos elementos y eso es lo que le permite enfrentar esta complejidad, reduciendo al máximo los elementos. Por contraste, José Cruz inventa una suerte de geografía artificial interior que multiplica las posibilidades visuales y de recorrido en las tres dimensiones, hacia adelante, hacia los lados, hacia arriba, y que hace aparecer, gracias al cuidado tratamiento de la luz, 1000 matices del blanco que domina todo el conjunto, pero que se torna en una suerte de sutil gama cromática. Es en esa continuidad que se van hilvanando de manera inadvertida los elementos del programa. Ustedes ven en esa fotografía, ahí hay unas oficinas de los estudiantes, acá una sala de los profesores, pero como que es la continuidad la que domina y los elementos del programa se van subsumiendo en esa continuidad hasta aparecer, bueno, como en el caso de auditorios o lo que sea, de esa manera. Por tanto, estos elementos del programa no se individualizan, sino que se presentan como variantes de la misma continuidad. Este paisaje interior refiere muy claramente a una meditación sobre los hallazgos de las vanguardias artísticas, que para José Cruz es muy importante y que puede alcanzar elevados grados de abstracción. Recordar, por ejemplo, cuando se planteaba el blanco sobre blanco, que sería 1000 casos de estos aparecen en este edificio. Y eso para José Cruz es una reflexión explícita. Por tanto, la ciudad universitaria aparece aquí como una posibilidad, por así decir, de experimentar una arquitectura. En el caso del edificio de posgrado, que fue la segunda etapa, la radical decisión de mantener los materiales básicos del proyecto es la fuente de unidad en un conjunto complejo hecho de piezas individuales. El edificio de posgrado, que constituye la segunda etapa, utiliza los mismos criterios morfológicos, pero cambian por dos razones. Primero, la existencia de una topografía diversa. Este edificio se ponía en una cumbre, el otro se ponía en un flanco de la montaña. Y segundo, la existencia de valores ambientales, concretamente de vegetación nativa, que el proyecto y también el dueño de la universidad y mecenas de todo esto, que es Pedro Ibáñez, se proponía conservar. Para ustedes no les dirá nada, pero había unos conjuntos de quillayes, que es un árbol nativo muy bonito, que se quería mantener a toda costa y que no se derribó ni uno solo. Eso hizo que dentro de los mismos criterios se propusiera un juego de variantes. ¿Cómo se construyó esta parte? El nuevo edificio, que se localiza en una cumbre y recurre a una matriz morfológica curvilínea, la otra eran líneas quebradas, que resuena con las propias cotas del terreno sobre el cual se localiza. Yo diría que divergencias y bifurcaciones de esas crujías sinuosas son las que dan origen a una variedad de relaciones y grados entre interior y exterior. Es decir, son como tres crujías sinuosas que a veces coinciden, a veces se separan, a veces una se escapa y produce un patio. Entonces, en esa misma continuidad se va dando, multiplicando las situaciones de conexión entre interior y exterior. Y ustedes ven, sí lo consigo, a continuación también la conservación del paisaje que se propuso, la presencia de los árboles y la inserción de este edificio en una especie de medio ecológico muy típico de la precordillera.
Los interiores, con las consecuencias de las nuevas opciones morfológicas adoptadas, presentan condiciones similares al que les mostré anteriormente, siempre los valores de la continuidad, que en este caso son más o menos curvilíneos. Y, perdón, ahí está bien, sí. Y, por así decirlo, es en los accidentes geográficos de estos interiores, aparentemente casuales, pero cuidadosamente controlados, en los que Cruz pone el acento, incluso más allá de los recintos convencionales. Es en esa formalidad informal de las reuniones y los encuentros que el proyecto propone u ofrece a la vida universitaria. El último de los edificios aún en construcción es el edificio de laboratorios, que muestro muy rápidamente, que dentro de parámetros similares hace de la gradación y multiplicación de niveles el motivo central del proyecto. Así, el conjunto se propone alterar al mínimo los niveles ofrecidos por la topografía del terreno. Cuando Cruz me explicaba esto me decía, no hay nivel cero, no hay nivel cero. Él trabaja directamente con las cotas, 985, 1005, 432, o sea, es decir, el edificio es en sí mismo como una gran escalera, y las escaleras son como las protagonistas continuas, interiormente y exteriormente de este edificio, donde localizar los elementos del programa, renunciando a la extensión del horizontal, porque uno lo que hace siempre es poner un horizontal, y ahí ve, sube, un poco baja. En este caso, prácticamente nunca pone una horizontal continua, y ahí tiene que ir situando, fragmentando, comunicando. Eso constituye un cierto virtuosismo de este último edificio. La referencia a la ciudad medieval, tan dependiente de la topografía y tan apreciada por algunos de los maestros modernos de mediados del siglo XX, es bastante inevitable en este último caso. La geografía interior parece aquí más dominada por la escalera que por la rampa, como si el peldaño fuese la unidad mínima de construcción. Espacialidades más seccionadas y más densas, continuidades horizontales en que los suelos ya se apoyan, ya se suspenden, aportan una nueva tonalidad espacial al conjunto universitario, operando a través de un conjunto de enclaves articulados. Esto es lo que hace la Universidad Adolfo Ibáñez, despliega la rigurosidad de la complejidad como oferta para cualificar la vida universitaria. Y el último caso que quería mostrarles, por decisión mía, no por solicitud de ustedes, me parece que es interesante, muchos de ustedes lo conocen, pero quizás no lo han visto desde este punto de vista, que es el de la ciudad abierta, que muchos de ustedes conocen, que en 1970 un grupo vinculado a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso se organizó en una cooperativa de servicios profesionales llamada Mereida, compraron un terreno en unas dunas 30 kilómetros al norte de Valparaíso y fundaron lo que hasta hoy conocemos como Ciudad Abierta. ¿Qué era la Ciudad Abierta? Es difícil definirla, pero yo diría que era un lugar de experimentación social y constructiva, donde algunos de los miembros del grupo se trasladan a vivir. La idea era fundar un lugar de residencia que acogiera los objetivos fundacionales del grupo: vida, trabajo y estudio. Desde el comienzo, sin embargo, se erigieron lugares públicos, no era solo lugar de residencia, en los que era posible el encuentro, normalmente alrededor de la poesía inspiradora vital, tanto del grupo como de la ciudad abierta. Claro, porque todo esto venía, y no voy a entrar en detalles, los orígenes remotos de esta operación estaban en la refundación de la Escuela de Arquitectura del año 52 por un grupo de profesores encabezados por Alberto Cruz y un poeta, Godofredo Yomi. Los orígenes más cercanos estaban en una travesía poética fundacional a lo largo de América que Yomi, Cruz y un conjunto de amigos, poetas, pintores, en fin, y escultores realizaron entre Punta Arenas y Santa Cruz de la Sierra. Es una historia larga que da origen a un poema colectivo que será un fundamento poético explícito para la escuela desde el 65 en adelante.
Por tanto, es ese fundamento el que ilumina la fundación de esta ciudad abierta. Y la manera en que se establece la ciudad, por ejemplo, con la apertura poética de los terrenos, habla del tono que va a tener allí la arquitectura y su relación con la vida universitaria. Con un desarrollo aparentemente informal, ustedes ven el plano, es muy complejo, que se origina aparentemente en las particularidades y accidentes del lugar, la ciudad abierta no es en rigor una ciudad universitaria, tal como la ha entendido la cátedra Marta Traba y tal como la entendemos habitualmente. No es tampoco un campus, no hay facultades dentro. La Escuela de Arquitectura tiene una sede en Recreo Alto, no está allí. Pero sin embargo, yo diría que es una manifestación territorial de una determinada vida universitaria que irá estableciendo vínculos crecientes con la universidad y con la Escuela de Arquitectura a la que se encuentran ligados sus fundadores. Es así, en cuanto a encarnación de la vida universitaria, que la ciudad abierta puede discutirse en conjuntos con casos de ciudades universitarias, como ya lo hizo hace algunos años Nicholas Ray en su artículo Three Kinds of Openness, que se refiere al campus de Concepción, al campus San Joaquín y a la ciudad abierta de Ritoque. Los componentes fundamentales de la ciudad abierta son entonces las residencias que reciben el nombre de hospederías, a las que se agregan espacios públicos que frecuentemente reciben el nombre de ágoras. El ágora, levantada en honor del poeta Troncois, cercano al grupo, es el primero de los espacios públicos que en los primeros años 70 se construyen en el lugar. La pueden ver ustedes ahí. Una suerte de plaza de arena con una escultura de Claudio Girola y este recorrido perimetral, etc. En esta ciudad también elementos tan prácticos como unas torres de agua que tenían que sostener unos estanques, reciben un tratamiento particular que los convierte en un hito arquitectónico del conjunto y en una especie de estructura poética, por así decirlo. Y divergiendo de nuevo de las ciudades universitarias, aparecen elementos como el cementerio, inevitablemente con las primeras muertes ocurridas en la comunidad, y que se concibió como un proyecto estrechamente ligado al paisaje, en que una serie de intervenciones se suceden a lo largo de cursos de agua. Este proyecto se desarrolla desde el año 76 con la intervención de Juan Baiza hasta casi los últimos años en que se han hecho estos últimos elementos, este gran anfiteatro, las conexiones con una quebrada, en fin. Esto comenzó, por así decir, aquí y aquí en el 76 y se ha terminado en el 2000 y algo, así que podemos hablar de terminado en años muy recientes. Otro de los edificios públicos de la ciudad abierta es la notable sala de música iluminada por una única fuente interior que fue pensada como sala de conciertos y lugar de reuniones varias. ¿Qué conexión tiene esto con la universidad? Tiene la conexión que por una parte se instalaron allí talleres y aulas prácticas donde los estudiantes comparecen. Por otra parte, los grandes actos públicos de celebración, inicio de año académico, finalización, celebración del Santo Patrono y otras cosas más se realizan en este lugar. Y por último, que este fue siempre el lugar de la cultura del cuerpo. El currículum de esa escuela incluye un curso que se llama Cultura del Cuerpo, que es obligatorio para todos los estudiantes y que consiste, sería bonito de explicar, en deportes convencionales, pero también en deportes inventados, en juegos que se construyen y que se realizan todos los días miércoles. Por tanto, desde que se funda la ciudad abierta, Cultura del Cuerpo se desarrolla aquí y toda la escuela se traslada a este lugar, goza de la playa, de las dunas, en fin, y participa de este experimento social y constructivo que su propia escuela ha generado. Ahí tienen ustedes algunas de las hospederías. Esta es la hospedería doble, donde
Las hospederías se supone que acogen a una familia o un individuo, pero que al mismo tiempo están abiertas a los huéspedes y cumplen otras funciones en beneficio de la ciudad como total. Así, por ejemplo, la doble hospedería, que reunía dos núcleos familiares en torno a un patio común y tenía un lugar de trabajo. Entonces, aquí había una familia, aquí había otra familia y aquí había un lugar de trabajo en un segundo nivel y un espacio público común. Y esto se repite en casi todas las hospederías. Concebida como una suerte de construcción modular, otro caso, la hospedería de la entrada, además de acoger a una familia, sirve como una especie de control de acceso en el sector inferior de la ciudad abierta. Y en otros casos, como este, algunas hospederías han llegado a ser concebidas como auténticos proyectos de investigación. Digo, literalmente, porque esta hospedería se construyó con los fondos de un proyecto de investigación. La hospedería del Errante fue planteada como un estudio de la conducción del viento y acogió múltiples trabajos puntuales de los estudiantes. O sea, alguien dirige una hospedería, pero luego viene un estudiante y estudia un paramento, un elemento, una ventana, una situación, la construye, y eso es, por ejemplo, su proyecto de título. Entonces, hay una serie de interacciones entre la ciudad abierta y la universidad como tal. Y yo diría que crecientemente se han producido asociaciones entre la universidad, que ha decidido también utilizar estos terrenos e invertir algunos fondos en este lugar para construir, por ejemplo, aulas o edificios experimentales como este, que es hospedería colgante, que es un sistema antisísmico trabajado con ingenieros, en que se prueban elementos, en que se trata de nuevo como un proyecto de investigación y se construye en este lugar. Entonces, aun cuando no constituye en rigor una sede universitaria, la ciudad abierta surge de la universidad y se ha desarrollado en estrecha relación con ella. De una parte es de facto residencia de profesores, y la residencia de profesores fueron elementos clásicos de las ciudades universitarias y de los college campus. De la otra, ha sido sede de actividades académicas y deportivas de los estudiantes y ha proporcionado oportunidades de investigación a la manera de un campo de experimentación que pocas escuelas tienen en escala 1:1. Se diría que estas relaciones entre la universidad y la ciudad abierta se han estrechado y multiplicado en los últimos años. Bien, para concluir, es interesante entonces pensar que la ciudad universitaria constituye un caso apasionante dentro de las temáticas de la arquitectura moderna y que ello parece venir en parte de su condición de miniatura, que alcanza a manifestar la complejidad programática y funcional de la ciudad y por la otra presenta una dimensión manejable y en ocasiones posibilita acometerla de manera unitaria. Así, la ciudad universitaria ha sido una suerte de modelo para poner a prueba ideas e ideales urbanos. Pero si el tamaño de la ciudad universitaria permite en una suerte de modelo a escala, su complejidad es suficiente como para hacer presentes las dificultades propias de la implantación y su concreción a lo largo del tiempo, los cambios de paradigma, las dificultades de mantener una idea en el tiempo o de articular alrededor de actores diversos. Por tanto, las instalaciones universitarias pueden verse como una suerte de ciudad paralela a la ciudad. Ella nos habla con elocuencia de los modos cambiantes en que la ciudad y sus procesos de planificación se entienden en un momento determinado. Atender a las formas que llamo de figuración urbana aparentes en las ciudades universitarias constituye una oportunidad interesante para comprender de qué manera la universidad ya anticipa, ya refleja los modos de configuración o aún los ideales sociales y estéticos que la ciudad va asumiendo, así como los recursos que la arquitectura empeña en su concreción. Las relaciones entre ambas ciudades son complejas y cambiantes, dialogan, se anticipan o se imitan mutuamente. Ahí está. Pero también
la ciudad universitaria constituye una posibilidad de poner en juego lo que yo llamaría ideales urbanos. La alianza entre arquitectura y universidad es casi tan vieja como la institución misma. Un ambiente liberado de interferencias, contradicciones y dificultades inevitables en la realidad urbana que puede ofrecer los mejores valores de una sociedad a la juventud en periodo de formación. Como decía, hay esa vieja relación entre universidad y arquitectura. La universidad desde muy temprano buscó buenos arquitectos, acaso como un modo de incorporar a su entorno y de dotar a la institución de una densidad simbólica que la fortaleciera. No pocas piezas de calidad se encuentran en todo el mundo, precisamente en los campos universitarios. Como hemos visto aquí, en Chile durante el siglo XX y a comienzos del XXI, la producción de campos muestra un rico panorama que deja ver las complejas y variadas relaciones entre universidad y territorio. La variedad de casos es amplia, develando no solo la evolución de las ideas urbanas, sino también la convivencia de ideas alternativas de ciudad. Los diversos casos han disfrutado en ocasiones de un desarrollo coherente, en otras de uno más azaroso. Unos llegaron a completarse, otros se fragmentaron a medio camino. Los más interesantes entre ellos plantean ideas urbanas que son hijas de sus respectivos tiempos y lo hacen con una intensidad que no es fácil de encontrar en otros ámbitos. Refiriéndose a la gran conurbación holandesa, el gran urbanista italiano recientemente fallecido, Bernardo Secchi, decía que ella podía verse como una ciudad que en sí misma contenía las varias ciudades que la historia nos había ofrecido. Tal vez algo similar pueda afirmarse de la ciudad universitaria. Muchas gracias. No sé si ustedes tienen un rito de preguntas, pero ya los estudiantes han tenido una paciencia excesiva, así que si alguien quiere preguntar, yo me ofrezco a responder, pero... Parece que el descanso se impone. Yo les agradezco muchísimo la paciencia de haber esperado y la paciencia de haberme escuchado, así que muchísimas gracias, señor.